Sacando un nuevo video para YouTube con Saucer Starts. Bueno, que se me lo digo. Ya vamos a pasar al nivel 15, ya, si ustedes ven. Y recién acabo de ganar una bota de Brasil. Bueno, le saco volumen. Ahí estamos. Vamos por uno de 100, no importa. Habrá que comprar. Sí, total, ahora paso el nivel y gano 10. A ver. What? ¿Qué me... ¿Pero qué? What? ¿Qué es esto? Un creeper, una cosa de coca. What? Bueno, no sé. Una cosa de coca, bueno, es de Brasil este. Yo soy de Argentina. Por eso, no sé. A ver. Puede ser gol. Qué golacho. Qué golazo. Pero qué golazo. Me cago en todo. Ay. ¡Oh! Desde que se me puso ahí. De decir, pibe, me cago en todo. De decir eso porque estaba ahí la pelota y pum, se le metió a mi jugador adelante. Ay. A la mierda. Ay, a ver. Esta ficha ahí. Tengo que sacar acá porque el otro se está cubriendo el arco. Pum. Y mi ficha nunca me la sacó. Loco, tienen un problema con el arco. ¡Ta puta! Ahí está. A ver. Mira. Eso les pasa porque no sé. Pero mira a dónde le va a tocar. Encima le toca. Pero qué golazo. Pero qué golazo. ¿Qué fue eso? Gané. Me está lloviendo acá afuera, Watts. ¿Qué? Es imposible. Ah, no. Esto es Sudáfrica. Yo ahí como diciendo que ya llegué. Y era esta, porque no tengo botas 6, no, sí, 6, 5, 6, 6. Y ya 200 más y pasamos, vamos a pasar. Sí. Si ganamos este partido seguramente vamos a pasar. Seguro Watts, he pasado esto. Wow, tiene una de Qatar. Bueno, pero no ganó tantos partidos. Porque dice, ganó 70 de 149. Bueno. Me cago en todo. ¡Wow! Yo digo que esta no es flipante, no va a ser gol. Y casi lo fue. Pero casi. Bueno, cracks.
Dale, saca la pelota ahí, crack. Déjala ahí en el medio, crack. A ver, vamos a correr esto. Me cago. Ah, pero que soy corto. Pero que soy... Bueno. Pero qué golazo. Qué golazo. A ver. Oportunidad de gol inmenso. Ay. Creo que va a ser gol de él. Ah, no, no, no. Vamos ahí. ¡Opale! ¡No! Dios, Dios, Dios. No, pero qué golazo. Pero qué golazo. Qué cacho de gol. Ah, vos sabés que si la dejé para gol, te resta boludo. Y la desperdició. Bueno, mejor para mí. Miran, no tenía ninguna, sí, porque se rebotaba la pared y era golazo. Y ahí me lo metió. Ay, Dios. Me quedé sin moneditas. Ah, esto lo vamos a correr acá. Listo. Quedé. A ver, vamos acá. 8 horas para el trailer. No, sí, para el trailer de estar. Pero todavía no paso a nivel 15. Quiero pasar al nivel 15, pero ya paso. Gano un partido más o... Si gano un partido más y listo. Y pasaré. Pasaré. Están buenas esas jugadas. A ver. Pum. Ay. Uy, se le complicó. No, pero qué. Ay, Dios. Ay, Dios. Yo le tiro todo fuerte ahí. What? No, chabón. Qué gol. No, qué suerte que tuve. Pero que se la devuelvo, ¿qué pasa acá, güey? No, amigo. Qué golaco. Bueno. Bueno. Pero buenísima. A ver, la pelota nunca me frena, ¿eh? Ahí estamos. Gol. Ay. A ver, vamos a ver. Bueno. Pero mirar, tío. No. Ah, estamos. Gané. Listo, pasé de nivel segurísimo. Soy segurísimo que pasé de nivel.
qué no paso? Un partido más y no jodemos más. Un partido más y jodemos más. Ay, estoy 117, me cago. Pero vamos a ver. Marca ahora en partido de torneo y gana premios. ¿Qué? En torneo, pero quiero que esto se termine 2 días, 19 minutos. Nah. Ay, no. Se va a terminar, no sé. Pero torneos. Ok. Vamos, no. No, vamos. Si ganamos ese partido, jugamos uno de 100. Porque nos van a quedar, vamos a quedar con 25 monedas seguro. Pero tú eres tonto. Ay. No. No. Pero que no, dije. Buenísimo. ¿Qué gol? No. No. Si tiro con ese gol. No es gol, no es gol. Como dije que era gol, era gol. Pero pensé que no iba a gol. En serio. Tiene una de Rusia. No tiene... ¿Por qué? Pero no ves. Nivel 392 y nada más tiene una de Rusia y una... Me canto. Mira, yo tengo una 6 de Brasil, 4 de Sudáfrica y una de Rusia y... Pero capaz. No. Si tiro recto así... Mira. Casi me lo meto en contra, pero en serio. Lo tiro con este de atrás. Ah, no. Pero en serio. Ay, Dios. Qué mala suerte que tenemos. Pero me cago. No hay chance. No. No hay chance. Bueno. No hay chance que me meta el gol. Ahora veo. No. Me cago en ti. Pero no sé qué quiere hacer ese tío. Que es así. ¿Cómo me meten el gol? Es así. Puede ser. A ver. Sí puede ser. Me ha metido un tontito. Tengo que ganar un partido que me dice el juego, no te lo voy a permitir, voy a poner contra los mejores, ¡qué mierda! Pero ¿por qué me tocan contra un equipo? Estos tipos. Bueno. No. Viste, ahora tienen toda la misma, esa formación que tengo yo. Y viste como... Pero que... Viste que todas se la eligen. Digo, voy a tirarle. Y ahora mismo son las 8 de la mañana. Ahí está el gol. Las 8 de la mañana. Y tengo un sueño. No
sé por qué me puse a grabar ahora, pero bueno. Porque dije, voy a ver. Me cago. ¿Por qué tiene tanta buena suerte estos pibes? No sé. Mirá. Pero no. La pava tremenda. Te meten los goles. ¿Pero qué me está pasando? La intro por ahora no la estoy poniendo porque no me la deja poner. Absolutamente no me la deja poner. Me dice que que dice que la memoria del celu no tiene no sé cuántas cosas gigas creo que tiene que tener porque el video más la intro, yo las uno la intro y el video, y bueno, por eso. Y ocupa espacio, por eso, y no me deja. Porque también tengo un Fu, Stickman, Play Juegos y un jueguito más que todavía no lo voy a grabar, pero no sé si instalarme el Kung Fu, el nuevo que salió, que no es de tiros, es así como de un ninja, pero no sé por qué es medio, no sé, a mí no me gustó, pero si ustedes quieren que lo suba, el nuevo de Kung Fu Stickman, díganme en los comentarios si no lo subo. Y tal vez ahora termine lo edite y suba uno de Kung Fu. Pero que no le meto el gol. Bueno, vamos a ver. Me lo metí. Bien. Bueno. Corto video un cacho. Ahora ya volvimos. Que no le puedo meter el gol. Hace como 3 minutos estoy jugando. No le puedo meter el gol. Vamos a ver. Bueno, lo paro cuando meto el gol o me metan el gol. Seguimos con el video. Dios mío. Chao. Dale. Mira, me voy a ir. Mira. Ahí está. Por fin. ¿Quién? En serio, tío. Me cago en todo. A ver. Le voy a pegar a mi ficha porque... ¡Ay! Me cago en todo. Tiene la defensa ahí y no lo puedo meter. No, si quedaba ahí, tal vez no era gol. Ahí está. Ay, por fin. Por fin. A ver. ¡Sí, vámonos! ¿Qué quieres? Quiero un equipo nuevo, acuérdate con rendimiento, salario. Chao. Bueno, vámonos. Pero yo no tendría que ser paquete así rojo. Bueno, no sé cuándo juego música. Bueno, chicos, espero que les haya gustado este video. Suscríbanse y like. Bye.